hermanas, buenos días. Sean bienvenidas a otro programa más de Arraigadas. Como siempre, estamos muy contentas de estar con ustedes. Y bueno, pues la semana pasada concluimos nuestra serie Acuérdense de ellas. Y me da mucha alegría poder decirles que vamos a comenzar una serie nueva juntas. Y esta serie se llama Delante de Dios, la vida que Él mira. Y hoy vamos a hablar de un tema que quizás hemos escuchado muchas veces, pero no siempre entendemos bien. Y es la piedad. Y para eso me acompaña Yamel. Hola Yamel, ¿cómo estás? Hola Valeria, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, contenta de comenzar esto contigo. Pues sí, hermanas. Una muy buena serie. Sí, se viene bueno. Y miren, hay palabras que hemos escuchado toda la vida, pero que en realidad no sabemos bien qué significan, como su significado a profundidad. Y la piedad es una de ellas. Y miren, quiero enseñarles esta fruta. Está perfecta, perfecta. Ni un solo negrito, no está nada abollado, no está en mal estado, el color es brillante y se ve bien. Pero ¿sabes qué? Sí. Es artificial. No alimenta. Ah, sí, parece una manzana, ¿no? Pues creo que es durazno. Manzana, ¿no? No sé. Ah, ok. Es que hay unas manzanas que son como de ese color también. Ajá, sí. Pero ¿sabes qué, Yamel? Como te decía, no alimenta, no nutre, no da fruto, porque no tiene vida, es de plástico. Y así justamente se ve una vida de piedad falsa. Por fuera, perfecta, pero por dentro, muerta, vacía. Ahora bien, para algunas, la palabra piedad suena a rigidez. Para muchas es algo inalcanzable. Para muchas otras, si somos honestas, es algo lejano en la vida diaria. Pero la Biblia presenta la piedad como algo mucho más cercano y mucho más profundo de lo que pensamos. Así que, Yamel, te voy a empezar a bombardear con preguntas para que nos traigas claridad. Cuando tú escuchas la palabra piedad, ¿qué crees que solemos imaginar mal? Bueno, yo creo que esta es la clave, ¿no? Vale, para empezar toda esta serie que vamos a estar haciendo sobre una vida delante de Dios, porque si no entendemos esto bien, lo que tú acabas de preguntar, lo que tú nos estás explicando de la palabra piedad, entonces podemos construir todo lo demás sobre una idea equivocada. Entonces, cuando yo construyo todo este concepto, ¿no? Sobre una idea equivocada, entonces el fruto, como tú mencionabas, pues va a ser equivocado. Y mira, contrario a lo que muchas veces pensamos, y yo me incluyo, ¿no? La piedad desde la perspectiva bíblica no es una apariencia espiritual, ni tampoco es una conducta moral aislada. Es una vida centrada en Dios, que nace de una fe que está sostenida por la gracia y que es vivida completamente delante de Dios. Y mira, vale, a lo largo de la historia de la iglesia, yo creo que esto ha sido súper claro, el tema de una vida de piedad. Juan Calvino, por ejemplo, definía la piedad como una reverencia unida al amor por Dios, que nace de conocer quién es Él y de lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo que nos dice Juan Calvino. Ahora, R.C. Sproul hablaba, y a mí me fascina esta frase, hablaba de una idea de coram deo, que significa vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo su autoridad y para su gloria. Eso es una vida coram deo. Y yo creo que esto resume básicamente la piedad. La piedad no es una apariencia, no es una personalidad de alguien que se ve muy espiritual. No. Es una vida entera orientada hacia Dios,
Porque muchas veces nosotros lo que imaginamos es precisamente eso, lo que tú decías al principio, o sea, que es algo externo, como esa fruta, el durazno que nos enseñabas, o sea, wow, cómo se ve la vida de esta persona. Pensamos que es una mujer muy correcta, muy medida, Exacto. quizás seria, alguien que se comporta bien, alguien que cumple, que hace lo que se espera de una cristiana. Y eso no es que esté mal, pero yo estoy hablando a nivel de apariencia y cuando vayamos profundizando ustedes van a entender por qué. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando solamente lo limitamos a lo externo, reducimos la piedad a una imagen o incluso a una personalidad. Pero Exacto. bíblicamente la piedad no comienza por fuera. Y si ustedes recuerdan, ¿a quién Cristo le dijo que tenían una apariencia de piedad? A los fariseos. ¿Y quiénes eran por dentro? Blanqueados. Sepulcros. Gracias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que comienza con una actitud y una orientación de mi corazón, hacia dónde está inclinado mi corazón. Y me gusta mucho cómo Nancy lo explica, porque ella dice, la piedad es una actitud correcta hacia Dios, que se manifiesta en una vida dedicada, reverente y centrada en Cristo. Fíjate que ya no es solamente lo que se ve. Entonces esto es súper clave, porque es que no está hablando de conducta. Yo creo que lo primero que tenemos que quitar de nuestro concepto es que es conductual. Lo que está hablando cuando se habla de una vida de piedad, de una mujer piadosa, es nuevamente una vida que está dirigida a Dios. Entonces, al final, la piedad no es una apariencia espiritual, no es una personalidad, no es una mera conducta, es una vida que se vive constantemente delante de Dios. Amén. Sí, y esto es tan real porque muchas veces, justo como dices, lo reducimos a algo externo y termina viéndose hasta falso, ¿no? Pero cuando vamos a la palabra, vemos que la piedad empieza en la relación con Dios. No es una imagen que proyectamos, es una dirección en la que vivimos. Y entonces, Yamel, ¿cómo distinguiríamos entre una persona moral y una persona verdaderamente piadosa? Buenísima pregunta. Sabes, eso es lo que hace la diferencia tan importante. Es eso que tocas decir, porque sabes que una persona puede ser muy moral, muy moralista, Sí. muy educada, muy responsable, incluso hasta admirable. Y aún así, no ser piadosa, o peor aún, no ser ni siquiera creyente, en el sentido, piadosa en el sentido bíblico, o peor aún, no creyente. Entonces, la moralidad puede buscar muchísimas cosas. Busca orden, reputación, tranquilidad, aprobación e incluso orgullo personal. Yo soy una persona muy correcta, ¿no? Me comporto bien, sí, puede ser. Entonces, la piedad ya tiene un enfoque completamente distinto, porque es que la piedad nace de agradar a Dios. Entonces ya ahí quitas, ¿no?, del centro al yo. Entonces una persona moral puede hacer lo correcto. ¿Sabes por qué? Porque es lo correcto. Hay muchas personas que yo conozco que son sumamente bien y hacen porque eso es lo correcto de hacer. O porque, ¿sabes qué? Quieren evitar consecuencias. Dicen, no, yo mejor prefiero evitarme tal Mejor cosa. me porto O bien. porque quieren. Exactamente. O ¿sabes qué? O porque quieren verse bien. Quieren lucir bien. Porque dicen, tienen ciertos valores y eso te da puntos, por decirlo así, a nivel de la sociedad. Ajá. Pero una persona piadosa vive delante de Dios. Amén. Su obediencia no está desconectada de su devoción, y esto es importante. No van separadas. No es solo lo que hace, es desde dónde lo hace. ¿Cuál es la motivación de yo vivir así, de yo hacer esto? Y como decía Calvino, o sea, si la piedad es una reverencia unida a mi amor por Dios, entonces aquí no hay una reverencia fría, no es algo que yo hago mecánicamente porque sí, no es un amor superficial, es un corazón que conoce a su Dios,
que reconoce que todo viene de Él y entonces eso deriva en que yo deseo vivir para Él. Entonces la diferencia, ¿vale? No está solo en la conducta, sino en la fuente y en el propósito de esa conducta, de cómo vives. Entonces no es solamente hizo lo correcto, es para quién vive, qué ama, qué desea, a quién quiere agradar. Porque la moralidad, como te dije, puede ordenar la conducta, definitivamente. Pero la piedad orienta toda tu vida hacia Dios. Y ahí está la diferencia. Me encanta y me hiciste recordar de los, como en el ejército, firmes ya, y todos se ponen firmes y rígidos y rompan filas ya, y así no es, ¿no? Y bueno, yo pienso también que el infierno está lleno de personas morales. Uy, ¿cómo distinguiríamos? Muchos. Sí. ¿Cómo distinguiríamos entre una persona moral y una verdaderamente piadosa? Bueno, pues una forma sencilla de verlo es que la moralidad puede existir sin Dios, pero la piedad no. Una persona puede hacer lo correcto y aún así no estar viviendo para Dios. Se mantiene libre de la cárcel haciendo lo correcto, pero ya. Exacto, lo que decía, para evitar consecuencias. Porque al final la diferencia no está solo en la conducta, está en el corazón. Entonces, Yamel, esto es clave. Te va otra. ¿En qué áreas de tu vida se nota más hacia dónde está orientado tu corazón? Ay, mi corazón, mi negro corazón. Es negro. Definitivamente, yo creo definitivamente, ¿vale? Que se nota, yo no diría que solamente en mí, pero yo en lo cotidiano, en lo que pensamos. Por eso dije mi negro corazón, en lo que pensamos, en lo que muchas veces sale, ¿sí? En que a veces asumimos que la oración, a ver, que la inclinación, la orientación, ¿no? De mi corazón se revela en las decisiones grandes, ¿no? Bueno, en que cuando yo voy a tomar una decisión grande, bueno, sí, ahí se nota que Yamel oró o que buscaron dirección del Señor, porque eso es lo grande, pero es en realidad es en lo pequeño, en lo repetitivo, en lo que quizás no todo el mundo ve, en cosas ¿cómo respondo cuando yo estoy cansada? Uy. O más bien, déjame incluirnos a todas. ¿Cómo respondemos cuando estamos cansadas? ¿Cómo hablamos cuando nadie te está escuchando? ¿Cómo reaccionas ahí? ¿En qué ocupas tu mente, Yamel? ¿En qué la ocupas? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo libre? Clave. ¿Qué consumimos? ¿Qué consumimos? Sí. Aquí. Si pudieran ver mi feed. Si pudieran ver mi historia de búsqueda. Ahí. ¿Qué hago? ¿O qué haces cuando necesitas consuelo? ¿A dónde vas? Y es ahí, ¿vale? Donde realmente se empieza a ver hacia dónde está inclinado nuestro corazón. Y de manera personal, es algo que a mí me confronta mucho, es eso. O sea, ¿qué hago con mi primer impulso cuando algo no sale como yo quiero? En ese microsegundo define todo. Yo corro a controlar, a quejarme, a distraerme, a compararme, porque a mí no, porque a fulana sí. O en ese microsegundo yo vuelvo mi corazón al Señor. Porque, una vez más, muchas veces la inclinación de mi corazón no se revela en lo que yo planeo. Yo puedo planificar muy bien algo. El Señor puede perfectamente estar, digamos, apoyando, ¿no? Esa planificación, pero no es ahí. Es
es en lo que sale, vale, de manera automática en Ajá. ese momento. Y Sí. yo, ¿sabes qué? Yo hago todo eso, todo lo que mencioné. Sí. Hay veces que mi primera intención es quiero controlar o mejor me voy, me apago y todo, o sea, todo, pero. Hay ocasiones, sí es verdad, que hay ocasiones en que lo primero que hago pues es buscar hacia el Señor. Y ahí obviamente se nota algo diferente. Y Nancy lo explica que dice, algo importante que tenemos que estar recordando, siempre nos estamos entrenando. Bueno, ese hay Oh. un versículo que lo vamos a ver que dice, entrénense para la piedad, ¿no? O sea, Ajá. siempre nos vamos a estar entrenando o para la piedad o para la impiedad. Ujú. Hay una de las dos cosas. Entonces, lo que tenemos que pensar, ¿para qué yo me estoy entrenando? ¿Cuál de las dos cosas yo me entreno? Entonces, a través de lo que leemos, lo que escuchamos, lo que conversamos, lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que hacemos con nuestro tiempo, nada de eso, Valeria, es neutral. Nada Nada. de eso. Entonces, cada una de esas cosas, nada, cada una de esas cosas nos está llevando a entrenarnos para la piedad o para la impiedad. Qué Y ojo, fuerte. yo no Ujú. estoy tampoco, sí, pero espérate, yo no estoy diciendo tampoco ahora que yo tengo que estar todo el tiempo con la Biblia y leyendo todo el tiempo la Biblia cada segundo del día. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que sí significa es que debemos estar conscientes de todo lo que alimentamos, porque Mm, estamos formando nuestro corazón. sí. Corandeo o no corandeo. Entonces, Uf. al final, vale, yo creo que la pregunta no es solo qué haces, sino qué está formando tu corazón. Qué fuerte. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y me encantó eso que dijiste de entrenando, porque así como, no sé, un deportista de alto rendimiento tiene que tener una dieta específica, un horario de entrenamiento específico, decir no a Ujú, ciertas ujú. cosas. Así mismo nosotras. Y a veces, justamente como decías, pensamos en estas decisiones súper grandes. Y yo creo que lo hemos dicho muchas veces, no nada más en este programa, y es sencillamente en lo más cotidiano. Ahí no hay forma de Ujú. fingir tanto. No puedes. Se nota cómo hablas cuando estás presionada, cómo reaccionas cuando estás enojada, en qué piensas cuando estás sola, incluso en lo que te emociona o lo que te molesta. O sea, son cosas que surgen así, como esporádicas. Ujú, ujú, ¿Y ujú, recuerdas ujú. lo que dijo Jesús en Lucas? De la abundancia del corazón habla la boca. Abra la boca. Entonces, no es lo que dices en momentos espirituales, en la iglesia, en frente de las hermanas, al orar en voz alta. No, es lo que naturalmente sale de ti. Eso revela hacia dónde Ujú. está inclinado tu corazón. Y entonces, Así Yamel, esto es. nos lleva a algo bien práctico. Porque cuando hablamos de una Ujú, vida centrada en Cristo, a veces pensamos en esos tipos de momentos espirituales, en la iglesia, ujú, en hacer ujú. nuestros devocionales, pero la realidad es que la mayor parte de nuestra vida no se ve así, no estamos, como bien decías, leyendo la Biblia todo el tiempo, orando todo el tiempo, en la iglesia todo el tiempo. No, entonces, si hablamos de una vida centrada en Cristo, ¿cómo se ve eso en lo Ujú. cotidiano? Eso me encanta lo que decías, vale, porque realmente aquí es donde se ve la realidad, lo que tú decías, es en lo cotidiano, ¿no? Y donde yo diría que entra como la parte que nos confronta, Ujú. porque una vida centrada en Cristo no significa una vida donde todo luce religioso, Exacto. sino una vida donde Cristo gobierna todas las cosas. Y como mencioné al Ujú. inicio, la frase de R.C. Sproul, de vivir coram Deo. Entonces, delante del rostro de Dios. Paremos un momento ahí. Delante del rostro de Dios. Cuando yo traigo esa conciencia, tú delante del rostro de Dios vas a abrir el celular y vas a ver todo eso. Ujú. O las series que ves, o las películas que ves, O los o vas a libros que responder lees. como respondes.
o los libros que lees o vas a responder como respondes delante del rostro de Dios. Uf. Corandeo es vivir toda tu vida en su presencia, Ujú. bajo su autoridad y para su gloria. Amén. Bajo su autoridad. Yo realmente, genuinamente vivo como que yo estoy todo el tiempo corandeo debajo de la autoridad de Dios. Entonces, vale, cuando lo vemos así, eso cambia Cambia, sí. completamente la manera en cómo vemos la vida, porque entonces ya no hay una parte espiritual y una parte secular. Eso no existe en la vida de un creyente. No podemos separar las cosas. No hay otro normal o secular o esto es lo... No, eso no existe en una vida corandeo, porque todo, y todo es todo, queda bajo el señorío de Cristo. Mm. Entonces, en lo cotidiano se va a ver así. Se ve en cómo trabajas. Ujú. ¿Cómo tratas a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus compañeros de trabajo, Ujú. a los hermanos de la iglesia? Se va a ver en cómo manejas el dinero, en cómo descansas. ¿A qué llamas descanso? En cómo usas joven, tu teléfono. En cómo respondes cuando te contradicen. Ay, ay, ay. En cómo sirves cuando nadie lo nota. Como hablábamos de Priscila la semana pasada. Mm. Sí. En cómo decides cuando lo correcto, ojo aquí, no es lo más cómodo. Porque nuestro problema aquí no es hacer lo correcto. No. Cuando lo correcto no es lo más cómodo. Entonces ahí es que se ve si estamos realmente viviendo una vida de piedad. Y algo que me encanta también, vale, de ver mujeres sobre todo del pasado, ¿no? Es Sarah Edwards, que hemos hablado mucho de ella aquí, la esposa de Jonathan Edwards. Fue que su vida espiritual no eran solo momentos altos con Dios, sino que su esposo, porque esto es su esposo que lo está diciendo, ¿no? Su esposo decía que se veía en lo cotidiano, que su crecimiento en santidad se veía en lo cotidiano, en decisiones diarias, en resistir el pecado, en someter su vida a Dios una y otra vez. No era una vida espectacular en sentido visible porque Sarah Edwards para nada fue, digamos así, lo que diríamos visible, sino era una vida constante, como él decía, una y otra vez, una y otra vez. Es más como un maratón que como un sprint, porque el sprint es lo que hace Usain Bolt, que va y no, es un maratón. Y sabes qué? Que mientras yo pensaba en eso, yo me pregunto, no solo he preguntado a Omar, pero yo me pregunto, si mi esposo pudiera decir algo así de mí. Se lo voy a preguntar, pero es algo que me pregunto. Sí. Todas vayamos con nuestro esposo clave, a preguntarle. Vale, sí, no, pues sí, me pregunto, wow, o sea, que tu esposo diga eso de ti, que hable de tu vida de piedad. Y eso es clave, ¿vale? Porque la piedad, una vez más, no elimina lo cotidiano, lo redime. Nos enseña qué comer, qué tomar, cómo trabajar, cómo descansar, cómo servir, cómo conversar y un largo etcétera. Todo puede y debe hacerse delante de Dios. Claro, sí, es impactante eso que mencionas, porque efectivamente se ven cosas muy normales, pero con una conciencia constante de, en esto que estoy haciendo, quiero agradar y quiero honrar a Cristo, ¿no? Como dice Colosenses 3:17, que todo lo que hagamos en palabra o en obra, lo hagamos para el Señor. Entonces ya eso cambia la manera en que vivimos lo cotidiano. Y entonces, Yamel, ¿por qué crees que hoy cuesta tanto hablar de piedad?
sin que suene algo anticuado, algo pesado, algo rígido? Yo creo que hay dos razones principales y yo creo que la primera es la más obvia, ¿no? Esta cultura donde vivimos, que exalta la autenticidad entendida con haz lo que tú sientes. Entonces, cuando hablamos de reverencia, dominio propio, obediencia, santidad o una vida para agradar a Dios, imagínate, eso es contra todo lo que la cultura de hoy en día promete, porque eso suena restrictivo. Entonces ahí entra toda esta idea de que todo lo que luzca es restrictivo, y si tú hablas de obediencia, santidad, reverencia, no, ya, eso es para que todas las mujeres salgan corriendo. Y no, eso es abusivo, eso es tóxico, etcétera, todas las palabritas que tienen, eso es anticuado, eso es retrógrado, tarará, y por ahí va. Pero no voy a hablar mucho de esa primera razón, porque la conocemos, pero también hay una segunda razón, ¿vale? Y es que muchas veces nosotras mismas hemos presentado la piedad de forma incompleta. Nosotras mismas en nuestras vidas, cuando no la vivimos, la hemos reducido a reglas, o peor aún, a apariencia. Si los domingos usted se viste así y el día de semana, entonces yo digo, una ropa que yo no pueda ponerme un domingo para ir a la iglesia, entonces yo no puedo ponérmela nunca. Tan sencillo, porque es que no existe esa diferencia. O sea, algo que yo no pueda usar, obviamente no estamos hablando de traje de baño ni nada, o algo así, porque usted no va para la playa, pero me refiero algo que yo no puedo usar para la iglesia, entonces es algo que yo no puedo utilizar. Para el diario. ¿Por qué? Porque entonces lo hemos percibido. Entonces cuando tú lo pones dentro de eso, ¿vale? Entonces lo percibimos como una carga pesada, no como algo hermoso. Entonces la piedad bíblica no es una vida pagada. ¿Quién ha dicho? No es una vida aburrida. Eso no es verdad. Hay que empezar a quitar esa mentira. Es una vida abundantemente viva, por decirlo así. ¿Por qué? Porque está orientada hacia aquel por quién y para quién fuimos creadas. Entonces, si yo lo veo como una carga, como algo abusivo, entonces yo estoy diciendo que es así vivir delante de Dios. Fíjate cómo cambia toda la perspectiva. Sí. Nuestra vida en Cristo es una vida con propósito. Es una vida con dirección. Es una vida con gozo, como Él nos ha prometido. Entonces, el problema no está en la piedad. El problema está cuando la desconectamos de Dios, cuando queremos verlo como algo apartado de Dios. Porque si para ti, mi amada hermana, la piedad suena pesada, difícil y aburrido, entonces la estás separando de la belleza de Dios. Y en realidad, la piedad no es perder libertad, es ser liberadas de vivir centradas en nosotras mismas y vivir centradas en Dios. Eso da propósito. Claro, como mencionabas, estamos en una época donde el centro es el yo. Y segunda de Timoteo 3 describe una generación que se amaba a sí misma. Es esto, es hoy. Entonces, cualquier cosa que suene a negarte a ti misma, pues va a parecer pesada, ¿no? Pero, como también mencionabas, no es que la piedad sea anticuada, es que nos confronta directamente con lo que la cultura promueve. Y, Yamel, ¿qué pasa cuando intentamos cambiar conductas sin entender primero qué es la piedad? Ay, lo que voy a decir. Cuando hacemos eso así, sin que entiendan bien qué es la piedad, eso es pura psicología. Uy. Sin más ni menos. Eso es psicología barata. Es hacer algo. ¿Sabes qué? Hacer algo así, eso está condenado a ser como tu frutica, como tu durazno, a no dar fruto.
¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, nos quedamos solo en la superficie. Eso es lo que hace la psicología. Y recuerden que yo soy psicóloga. Entonces, podemos cambiar hábitos, podemos cambiar palabras, podemos cambiar comportamientos visibles, incluso ciertas reacciones, totalmente. Pero si no entendemos que la piedad nace de una vida orientada hacia Dios, de una vida con Dios, todo ese cambio se queda en lo externo y por un poquito tiempo. Y es ahí entonces donde fácilmente caemos en moralismo, frustración o a vivir vidas simplemente de apariencia. ¿Por qué? Porque es como que yo voy a podar ramas sin tocar la raíz. ¿Te acuerdas de la higuera con muchas hojas, pero sin fruto? Acuérdense lo que Jesús le hizo a esa higuera, muy frondosa, y cuando se acercó, cero fruto. Entonces, esto es lo importante. Repito, claro que la conducta importa, evidentemente. Vivimos bajo un estándar, ¿no?, de vida y de conducta y lo que debe ser un creyente. Eso está claro. Aquí lo que estamos hablando es de otra cosa. La piedad sí se manifiesta en una vida que agrada a Dios, pero el cambio externo no es el punto de partida. No. El punto de partida es tu corazón, tu fe, tu devoción, y que ese corazón esté vuelto hacia Dios. Porque repito, yo puedo controlar mi ira, sí, hasta cierto punto. Pero el problema es que no es por controlarlo, es que yo tengo que identificarlo como pecado, yo tengo que llamarlo como pecado, yo tengo que entender a lo que Dios aborrece, el pecado. Entonces cambia la motivación. Y Pedro lo deja muy claro en 2 de Pedro 2:1. La piedad no aparece de la nada. Esa palabra piedad ahí no está sola. Está con otras cosas. Es parte de un proceso que comienza ¿con quién? Con la fe. Y se va formando a través de otras cualidades, como el dominio propio, la perseverancia, y todo eso no viene de mí. Todo eso viene de Dios. Entonces yo no puedo saltar directamente a que, ok, ya, yo me quiero ver piadosa. No, sin pasar por una obra profunda de Dios en el corazón. Porque al final, vale, cambiar las conductas sin orientar mi corazón hacia Dios, hacia ese corandeo, produce sí apariencia, pero no de piedad. Nancy me gusta lo que dice sobre 2 de Pedro 1. Ella dice eso mismo, que la apariencia no aparece como algo aislado. Y que Pedro habla de añadir a la fe virtud y conocimiento y dominio propio y perseverancia y luego piedad. Entonces hay un proceso. Yo no puedo saltar, Valeria, directamente a eso. Yo no puedo producir por mí misma y mis propios esfuerzos una vida de piedad bíblicamente sin pasar por una obra de transformación profunda de Dios en mi corazón. No hay manera de lograrlo. Wow. Esa frase que mencionaste de quiero verme piadosa, no es como quiero ir a comprarme unos pantalones negros, ¿no? O sea, no te vas a ir a poner un outfit de piedad que te quitas y que te pones. No sé por qué pensé. Exacto. En eso. Sí, no, es básicamente eso. Es como que, pero a veces uno lo nota como, pero ¿sabes qué? Cuando lo analizamos en realidad, eso es lo que hacemos muchas veces, eso es lo que creemos muchas veces, tristemente. Sí, y esto nos confronta mucho porque intentar cambiar lo que haces sin que cambie lo que amas no funciona. Jesús le dijo a los fariseos, ya lo mencionamos, que limpian lo de afuera, pero por dentro están desordenados. Entonces, Yamel, ¿qué cambia cuando entendemos que la piedad no es parte de la vida, sino toda la vida delante de Dios? Cambia todo, pero déjame decir algo de los fariseos, y es algo que cuando lleguemos a hablar un poquito cuando lleguemos al libro de los Hechos, en
en nuestro reto de Nuevo Testamento y Salmos, ahí verán que hablamos un poco de Pablo y los fariseos. Déjame decir algo. El fariseo, ¿no? Nosotros sabemos lo que eran los fariseos porque Cristo nos reveló lo que eran los fariseos, pero realmente ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto y eran las personas que vivían, eran el ejemplo de lo que debía ser. La moralidad, o sea, ellos eran el ejemplo. Lo que pasa es que ellos no sabían lo tan mal que estaban, porque llegaron a amar tanto esa reputación que ya sabemos lo que terminaron haciendo. Entonces es importante porque no es que tampoco que el fariseo estaba haciendo eso no, es que era que ellos lo creían y a veces nosotras, vale, podemos entenderlo y yo creo que muchas veces hemos entendido la piedad como eso. Entonces eso que tú decías ahora de vivir, de cuando nosotros entendemos que una vida de piedad es vivir una vida completamente delante de Dios, cambia todo porque dejamos de pensar que Dios solamente está interesado en ciertos momentos de mi vida. Venimos nuevamente otra vez a esa diferencia que hacemos, como que a Dios solamente le importa y que Dios solamente está pendiente de mis devocionales, de mi asistencia a la iglesia o en las actividades ministeriales. Como que solo eso, ¿no? O las cosas obvias grandes. Pero cuando yo empiezo a entender que toda mi vida le pertenece al Señor, incluye mi agenda le pertenece, mi cansancio le pertenece, mis relaciones le pertenecen, mis deseos le pertenecen, mis decisiones pequeñas también le pertenecen y aún mi manera de descansar le pertenece. Eso cambia completamente, o debería cambiar completamente la manera en que vivimos. Pero, algo importante aquí es que esto no es que nos va a llevar ahora a yo vivir con un temor, esperando que entonces si yo no hago esto, Dios me va a castigar y va a mandarme un rayo cuando yo falle. No, si te lleva a eso, no lo estás entendiendo. Entender esto nos debe llevar a vivir con reverencia, pero con conciencia, que es el problema, que se nos olvida. Pero más que nada, Valeria, con gozo, porque no es, ay, qué pesado ahora, hay que vivir así. No, porque el salmista dice, y a veces yo me cuestiono y digo, uy, yo podré vivir como el salmista, que dice, tus mandamientos no son gravosos. Sí. No es fácil decir eso, pero eso habla de una vida corandeo. Cuando yo comienzo entonces a deleitarme más en el Señor, a vivir más en el Señor, a entender más eso, se supone que eso debe producir un cambio en mi vida. Porque no hay una sola parte de mi vida, de tu vida, de nuestra vida, que se quede fuera de su presencia. ¿Qué dice el salmista? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde me esconderé de tu presencia? Si subo al cielo y estás, si bajo al... No hay. No hay una sola parte de nuestra vida que no esté bajo su autoridad. Pero más importante, no hay una parte de nuestra vida que no esté bajo su gracia. Entonces, la piedad es eso, vivir toda mi vida delante de Dios. No por presión, sino por convicción, por conciencia de su presencia. Dios está aquí en este momento. Entonces el Señor sabe. Llame, ¿qué estás diciendo? El Señor sabe, el Señor conoce mi corazón y su señorío. Y eso, vale, entonces transforma la forma en que vivimos lo cotidiano. Wow. Me dejaste, mira, calladita. y sí, me encanta eso de... ya no estamos tratando de activar una vida espiritual perfecta, ¿no? Estamos viviendo toda nuestra vida en adoración y eso debería liberarnos porque no se trata de convertirnos en cierto tipo de persona correcta, sino de vivir con el corazón orientado hacia Dios y dejar que Él vaya transformando cada área.
Me encanta, Yamel. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotras. Y, hermanas, la verdad bíblica de este programa está en 1 Timoteo 4:8 y dice así: porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Y, hermanas, nuestro recurso a recomendar es un libro que se llama Llamadas a Florecer. Este libro está inspirado en enseñanzas de Nancy DeMoss Wolgemuth y es un recurso que está saliendo junto con Revive Our Hearts. Entonces, se lo recomendamos. Ya que salga, adquiéranlo. Y, Yamel, ¿nos podrías ayudar, por favor, a cerrar con una oración? Sí, claro que sí. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad, gracias por este otro Arraigadas de poder compartir con nuestras hermanas. Y yo te pido, Señor, sobre este tema que estaremos hablando en esta serie, sobre lo que es una vida de piedad, una vida vivida delante de ti, Señor. Padre, que lo que estemos hablando pueda traer convicción a nuestros corazones, Señor, y luz a aquellas áreas que tú quieres, Señor, que nosotras trabajemos, Señor, para poder vivir genuinamente coram Deo. Gracias, Señor, por este tiempo y bendice a cada una de mis hermanas. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Yamel, yo sé que tú quieres decir algo hoy. Así que el micrófono para ti. Bueno, no, amadas hermanas, ustedes saben que estamos en nuestra conferencia, las boletas se están vendiendo y bueno, si ustedes pudieron ver el live que tuvimos en la semana pasada, esta semana, ayer ya perdí la noción del tiempo, cuándo fue que hicimos el live, pero fue esta semana que hicimos el live y ustedes me escucharon hablar de las marcas miles. Estuvimos hablando de las marcas miles y de estas hermanas que cuando cae ese número, pues esas hermanas van a tener un tiempo especial con parte de nosotros, del equipo de Aviva Nuestros Corazones. Allá durante la conferencia vamos a tener un tiempo de compartir, de conocernos. O sea que miren a ver, las que no han comprado sus boletas, me quedan pocas ya porque las boletas se están vendiendo. Entonces, hermanas, yo sé que a veces uno dice, ay, no, yo voy a esperar un poquito más. No esperen mucho y sobre todo a mis hermanas que viven en los Estados Unidos, que ustedes están un poquito más cerca, no lo dejen para después porque las boletas se están vendiendo. Entonces, ya nos estamos acercando y quizás te puedas quedar sin boleta. Así que no se pierdan esta oportunidad, sobre todo a nuestras hermanas que están en Estados Unidos, de poder participar en esta conferencia Mujer Verdadera 26. Ahora sí, muchas gracias, Yamel. Gracias a todas por acompañarnos y primeramente Dios, nos vemos en el próximo Arraigadas.